Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente retomando estos videos, tutoriales, introductorios a la escritura académica. Ya hemos dejado atrás los primeros pasos, los pasos preliminares. Nos queda todavía quizás un último paso preliminar que es el acercamiento al texto, el acercamiento al paper, ¿no? A la lectura de un texto con estas características. Muchos de ustedes ya estarán familiarizados con esto y quizás el video les resulte reiterativo, pero también muchos de ustedes quizás no hayan leído nunca un artículo académico, ¿no? Y tiene un formato muy distinto a los formatos a los cuales estamos acostumbrados. No tiene nada que ver, cuando decimos artículo académico, no tiene nada que ver con los artículos que conocemos de las revistas o de los diarios, de las revistas comunes, quiero decir, ¿no? Tiene un formato muy característico, muy particular, el que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque además de que la información es información técnica, información científica, también tiene un formato de citado, o sea que a lo largo del texto se van intercalando las citas y eso puede al principio resultar una lectura un poco extraña o un poco cortada, hasta que uno más o menos entra en la forma de lectura y se lo naturaliza. No quiero hablar mucho en abstracto, ahora lo vamos a ver en ejemplos. Pero bueno, este video es para tomar contacto con estos textos, con la particularidad de estos textos y ver cuáles son las secciones que tiene un artículo, ¿no? Un artículo académico, de cómo está compuesto. Bien, seleccioné dos artículos. Vamos a empezar por el primero, es un artículo de revisión. Esto es importante aclararlo porque hay distintos tipos de artículos. Hay artículos de revisión de literatura. Esto quiere decir que los autores se tomaron el trabajo de leer un montón de otros papers que versan sobre cierta temática y ponen en diálogo esos diferentes papers para, de alguna manera, por ahí ilustrar qué es lo que se ha hecho hasta el momento, por ahí poner en contrapunto diferentes ideas, pero en todo caso, la particularidad de este tipo de artículos es que no se sale a campo. ¿Qué quiere decir que no se sale a campo? Que no se tomaron escalas, no se tomaron test, no se hicieron cuestionarios, no se accedió a una población. Los investigadores que realizaron este artículo, en este caso son dos investigadoras, hicieron todo el trabajo de una manera teórica, ¿no? A partir de la lectura de lo que se conoce como el estado del arte. El estado del arte es aquello que ya se ha publicado sobre una temática, se hace un relevamiento sobre eso y se pone de común, se pone de manifiesto lo que se ha encontrado. Bueno, este es el primer artículo que vamos a ver, un artículo de revisión. Se titula Flexibilidad psicológica y bienestar subjetivo en el marco de los 5 factores de la personalidad y la espiritualidad. Una relación por definir. Bien, las autoras son Paola Prosillo, Mercedes Olivera, ambas son de la Universidad de Flores. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por lo general, un artículo académico tiene el nombre del autor, de las autoras, y un asterisco que nos lleva a la filiación de los autores. En este caso, comparten filiación universitaria, por eso tenemos solamente Universidad de Flores, pero podría ser que fueran de diferentes casas de estudios o que tuvieran, de hecho tienen diferentes filiaciones, pero bueno, en este año en el que se publicó este artículo, figuraba esa filiación. En el caso de que quisieran consignar más de una filiación, se puede, y en el caso de que las distintas autoras sean de distintas casas de estudios, también se puede. Bien, siempre la primera autora o el primer autor consigna también un mail de contacto, porque puede pasar que alguien lea el artículo de una persona, de un investigador o una investigadora, y quiera contactarlo porque le interesó la temática, porque quiere publicar algo con esa persona, porque quiere su opinión, porque quiere eh, algún consejo, o simplemente por una cuestión de afinidad con lo que está leyendo. Entonces, además que es un requisito, ¿no? Por ahí estoy centrándome en cuestiones más de lo práctico, pero también es un requisito de la publicación que el primer autor deje una dirección de contacto. Bien, esta revista, la revista Social, que es una revista de publicación de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, tiene este formato. Cada revista va a tener su formato. Esto sí es como las revistas normales, que tienen un diseño, una portada, etc. Bien, este es el logo de la revista, el ISSN que habíamos visto en uno de los videos anteriores. Esto nos servía para ir a fijarnos
la puntuación de esa revista en CIRC o en MIAR. Eh, Bien, y tenemos, si empezamos a bajar, el resumen, que es, digamos, bueno, justamente es un resumen del artículo, pero tiene más que ver con las variables que se van a investigar, alguna cuestión relativa al marco teórico que se va a tomar, y especialmente cómo fue el acercamiento a esas variables, ¿no? ¿Qué método se usó? Si es una investigación cuantitativa, cualitativa, de revisión, cómo se accedió. Bueno, acá en determinado momento el resumen lo explicita, ¿no? Habla de que se accedió a bases de datos como Radalic, Latindex, PubMed, Cielo, Sinfo, bueno, bien. Es la forma en la cual se llevó a cabo la investigación. Y por lo general también en el resumen se puede llegar a adelantar alguna cuestión de la conclusión o alguna cuestión de la discusión del artículo. Pero bueno, ese es el resumen. Siempre aparece el resumen en español y el abstract, que es el resumen en inglés. También tenemos las palabras clave, esto es importantísimo, suelen ser 4 o 5 palabras clave. Acá aparecen flexibilidad psicológica, que si bien son 2 palabras, cuenta como una porque es un concepto, es un constructo. Recuerden lo que vimos en los primeros videos, es una variable psicológica, flexibilidad psicológica. Luego tenemos bienestar subjetivo, luego tenemos personalidad, espiritualidad, entendida dentro de lo que es el abordaje de la psicología, por supuesto, y luego tenemos ACT, bien, que es un abordaje, es un modelo de psicología, dentro de lo que son las terapias de la tercera ola. Bien, entonces, tenemos el resumen en español y en inglés, las palabras claves también en español y en inglés. Las palabras claves son importantes porque yo sé que en este artículo me voy a encontrar material, me voy a encontrar información que hable de esos tópicos. Las autoras van a hablar y van a desarrollar la flexibilidad psicológica, el bienestar subjetivo, la personalidad, la espiritualidad y el modelo ACT. Si nosotros estamos buscando material para un trabajo práctico, para un manuscrito que queremos publicar, para una tesis de grado, para una tesis de posgrado, necesitamos estar seguros y seguras de que el material al que accedimos, el paper que nos bajamos, toca esos temas. Bueno, leyendo el resumen y leyendo las palabras clave, ya tenemos una primera idea de si lo que viene por delante tiene que ver con lo que estamos buscando o no. Si no tiene que ver con lo que estamos buscando, ya quizá podemos darle una mirada rápida, pero no tiene mucho sentido invertir tanto tiempo en la lectura de un artículo cuando no es lo que estamos buscando. Ahora, si sí vamos encaminados, ahí empezamos. Bien, ¿cómo se empieza? Con una introducción. ¿Hace falta poner el subtítulo de introducción? No. A veces va a haber autores o autoras o revistas que por el formato de la revista así lo requieran y a veces simplemente arranca el texto. En este video no vamos a leer el paper en sí. Más adelante, en videos donde empecemos con la paráfrasis, la identificación de ideas centrales, vamos a ver cómo tomamos una idea, la llevamos a un editor de texto, la trabajamos para que no sea plagio, eso es la paráfrasis, la ponemos en articulación con otra idea de otro texto. Bien, ahí vamos a detenernos con la lectura. Acá lo que quiero que hagamos es identificar las determinadas secciones del texto y qué compone a un artículo académico y qué lo diferencia de una lectura como las que por ahí venimos habituados de otros ámbitos. Entonces, tenemos la introducción, empieza el texto, seguramente va a empezar con el estado del arte, o sea, qué se ha hecho en los últimos años en investigación sobre esta temática, cuáles son los principales hallazgos, cuáles son las principales publicaciones, las principales ideas al respecto, qué se dijo, qué falta decirse, cuáles son las contradicciones que puede haber entre un punto y otro. Van a aparecer, es esperable que aparezcan algunos de los autores principales de la temática, ¿no? Bien. Debajo de cada página es esperable encontrarse nuevamente con el título de la revista. En este caso tenemos volumen, número, año de publicación y las páginas del artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta revista, que va de la página 1, mira, no sabemos hasta cuánto, supongamos que hasta la página 40, entre la 17 y la 25 está este artículo. Antes hay otro y después hay otro, porque cada revista es un compendio de una cantidad de artículos. Digamos, esta revista, este volumen 5 número 2, que en un momento cerró la recepción de artículos, cuando cerró tenía una cantidad que fueron los que se publicaron en ese número. El resto que hayan entrado después quedarán para el número siguiente en el caso de que sean aprobados. Bien, no todas las revistas son iguales, algunas abajo no van a tener el nombre de la revista, pero bueno, ¿esto por qué lo menciono? Porque por ahí necesitamos citar la revista
Recuerden que ya vamos a ver también lo que es citado de norma Zappa. Hay dos grandes aspectos, dos grandes áreas del citado. Una es el citado durante el texto, voy desarrollando las ideas y entre paréntesis pongo a quién pertenecen, y otro es el citado al final del texto, en el apartado de referencias. Para ese apartado de referencias voy a necesitar un montón de datos y no siempre Google Académico me los tira completos. Entonces acá, por ejemplo, si me faltara, podría ver el número de páginas, podría ver el volumen y el número, el año de publicación, etc. Bueno, teníamos la introducción con todo lo que mencioné antes. Es un artículo de revisión. Los artículos de revisiones son bastante libres. Esto quiere decir que no repiten siempre la misma estructura. Más allá de que las revistas puedan tener su diseño y su estructura, pero en general hay una estructura para los artículos. Viene una introducción, viene otro apartado. Bueno, los artículos de revisión no son tan estrictos. Entonces, siempre tienen una introducción, pero lo que viene después de la introducción, medio como que lo define cada autor y cada autor. Siempre van a cerrar con una discusión. O sea, vamos a llegar ahí. Pero en el medio, el camino para llegar de la introducción a la discusión lo va a definir cada autor y cada autor. Bien, como pueden ver, a medida que avanzamos, el tipo de lectura es el que yo les había adelantado. Tenemos un texto, que obviamente fue escrito por las autoras, pero que tomaron las ideas de otros autores. Esta primera frase que yo marqué acá, el objetivo básico de ACT consiste en generar flexibilidad ante distintos eventos, viene seguida de una cita, Aguirre Camacho y Moreno Jiménez, 2017. Eso quiere decir que estos dos autores, Aguirre Camacho y Moreno Jiménez, publicaron en el año 2017 un paper en el cual hablaban de cuál era el objetivo básico de ACT y decían que ese objetivo básico consistía en generar flexibilidad ante distintos eventos. ¿Lo decían así como acá, como estamos viendo, textual? No, porque si lo dijeran de esta misma manera, las autoras de este paper que estamos revisando nosotros habrían hecho plagio. Por más que le estén dando el crédito a los autores, estarían copiando y pegando las mismas palabras en el mismo orden, exactas. Bueno, no, las autoras se tomaron el trabajo de cambiar un poquito la idea y después igual le reconocieron el crédito a Aguirre Camacho y Moreno Jiménez. Pero bueno, estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer, me estoy adelantando, esto viene para un próximo video. De todos modos, quería mostrarles que a medida que vamos avanzando en la lectura, van apareciendo estas citas, ¿no? Porque uno está acostumbrado a leer y que no se interponga en la lectura un apellido y un año. O como en el caso de acá, más abajo, un número solo entre paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ese es el año en el que se publicó, también otro trabajo que aparece citado. Pero no nos adelantemos a las formas de citar. Continuemos avanzando con la lectura del artículo. Tenemos la introducción, donde se desarrollaba el estado del arte, lo que se conoce de la temática, lo que falta investigar, las tensiones y contradicciones que se han investigado hasta el momento. Bien, y aparece una siguiente sección. Como les decía, es una estructura libre. Las autoras optaron por dividir el artículo en secciones según las variables. Por ejemplo, esta primera sección después de la introducción se titula Flexibilidad psicológica, personalidad y espiritualidad. Entonces, es de esperarse que en esta sección que viene, en los siguientes párrafos, las autoras desarrollen de qué manera estas variables se han interconectado, se han correlacionado, pero no lo van a decir con evidencia empírica porque fueron y tomaron datos en una población y después analizaron los datos. Lo van a decir en base a lo que ellas leyeron. Como es un artículo de revisión, no tiene toma de datos. Entonces, lo que van a desarrollar a continuación es aquello que pudieron investigar y aquello con lo que se pudieron encontrar revisando arduamente la literatura sobre estas tres variables. Bien, seguimos y nos vamos a encontrar seguramente con otra sección. Acá tenemos flexibilidad psicológica y bienestar subjetivo. Entonces tenemos de vuelta la variable pivot, la variable eje, flexibilidad psicológica, pero ahora articulada con otra, con bienestar subjetivo. Y otra vez nos van a contar todo lo que pudieron encontrar en relación a esta nueva relación de variables, leyendo diferentes autores. Siempre cada frase, cada párrafo va a estar justificado, mejor dicho, va a estar la cita justificada. Nos van a decir, las autoras, con honestidad intelectual, nos van a decir de dónde tomaron esa idea que tomaron. El artículo es eso, el artículo es no lo que ellas creen sobre un tema, sino lo que ellas leyeron en diferentes fuentes sobre un tema.
y lo ponen en diálogo, lo ponen en articulación, ahí está el aporte original que han hecho ellas, que es elegir de cada uno de esos artículos, ahora vamos a ver cuántos son, pero ellas eligieron de cada uno de los artículos que leyeron determinados aspectos, determinadas ideas, y las pusieron en diálogo y construyeron este artículo que es diferente a cualquier otro, que tiene una mirada, que tiene una visión y que tiene una dirección, pero con absoluta honestidad intelectual, en cada punto nos dijeron de dónde y de quién tomaron cada una de esas ideas. Bien, luego de terminar estas secciones, se accede en un artículo de revisión, recordemos que estamos en un artículo de revisión de literatura, un artículo teórico, se accede a la discusión, donde se pone de manifiesto aquellas ideas centrales, aquellas ideas acabadas a las que se pudieron llegar, arribar. También puede que aparezca alguna tensión que no se pudo resolver, o una sugerencia, por ejemplo, alguna línea de investigación que valdría la pena tener en cuenta para más adelante. Bien, principalmente eso, es como que pasaron por el tamiz todo lo que estuvieron investigando y desarrollando, y acá nos quedamos con las pepitas de oro, se podría decir, ¿no? En las discusiones es donde decanta el trabajo de todo el artículo. Bien, y después tenemos las referencias bibliográficas, que son todas esas citas que aparecían a lo largo del texto. Por ejemplo, miren esta última, Latman y Masuda 2013. Si yo seguramente voy a la letra L, porque las referencias están por orden alfabético, eh, la letra L me voy a encontrar con Latman y Masuda. Acá están. Acá está la referencia completa que recién había visto. Bueno, cada una de las referencias del texto van a estar acá en el apartado final de referencias. Desde la A hasta la Y. Podría contarlos, pero miren la cantidad de textos, la cantidad de autores, de autoras, que las autoras de este trabajo de revisión se tomaron el trabajo de buscar, de encontrar, de revisar si era lo que necesitaban y de ahí extraer las ideas principales. Bien, ya vamos a ver en otro video cuál es el formato correcto para hacer esto, para ponerlo de esta manera y no de otra manera, tanto durante el texto como en el apartado de referencias. Este fue un primer artículo, un artículo de revisión. Ahora vamos a ver en otro video qué sucede con los artículos de salida a campo, los artículos cuantitativos. Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el acercamiento a la lectura de la escritura académica. En el video anterior vimos la lectura de un artículo de revisión, un artículo teórico, donde las autoras habían tomado el trabajo de hacer una vasta lectura del estado del arte, de aquello que se conoce sobre una temática, ponerlo en articulación y arribar a una discusión. En este caso les traigo un artículo empírico, un artículo con toma de datos, un artículo de validación de una escala. Hay muchos artículos de validación de escala. Este artículo se titula Evidencias de validez de la escala multidimensional de apoyo social percibido. Luego aparecen las siglas de la escala y la población adulta argentina. Aparecen el título en español y en inglés. Los autores son 3 autores y en este caso cada autor tiene una filiación institucional diferente. Por eso hay 3 subíndices y 3 filiaciones institucionales diferentes. Bien, la revista se llama CES Psicología y acá a la izquierda tenemos una barra donde se han tomado el trabajo en el diseño editorial de incluir la forma correcta de citar el artículo. Recuerden que esta forma correcta de citar también la podemos encontrar a partir de los motores de búsqueda, por ejemplo, Google Scholar nos permite encontrar la forma de citar, pero si llegara a estar incompleta, esta forma editorial, esta revista, nos hace el favor de dejarnos la forma correcta de citar en Norma Zapa apenas accedemos. Bien. Tenemos entonces un resumen que no es muy distinto de lo que vimos en el artículo anterior. Nos cuenta en este resumen los autores qué es lo que se pretende con este trabajo, de qué se trata esta escala. Nos cuentan, como ya es un artículo empírico, ya hubo una salida a campo, nos cuentan algo de esa salida a campo, nos dicen que la muestra
estuvo compuesta por 1.278 adultos de población argentina, con edades entre 18 y 83, de ambos sexos. Ya hay algunas cuestiones más técnicas que hacen a la diferencia estructural de un artículo y de otro, ¿no? Bien, y también nos adelanta algo de las conclusiones. Se concluye que la escala presenta propiedades psicométricas adecuadas para su uso en población argentina. Entonces ya tenemos un pantallazo en este resumen de lo que va a venir más adelante. Las palabras clave, que como hemos dicho, son importantísimas porque me dan cuenta de lo que me voy a encontrar en el texto. Si yo leo este artículo, es esperable que los autores desarrollen tanto conceptual como resultados empíricos de lo que es la escala multidimensional de apoyo social percibido, el constructo de apoyo social percibido en sí, bueno, y cuestiones relativas a lo que es la validación, seguramente la psicometría, que es la disciplina que se encarga de medir los constructos psicológicos, y la población argentina. Bien, este formato de revista me deja ver al principio de cada página el nombre de los autores, el nombre de la revista y el año de publicación. Bien, el resumen en inglés, el abstract, las palabras claves en inglés. La introducción, que como decíamos es lo que se ha hecho en los últimos años en estudios relacionados con esta temática. De hecho, si arrancamos es prácticamente esto que estoy diciendo. A partir de la década de 1970, los estudios acerca del apoyo social aumentaron a la par del creciente interés por sus relaciones con la salud mental. Aparecen los autores que dijeron eso. No lo dijeron exactamente con esas palabras, porque si no sería plagio. Esto está parafraseado, que lo vamos a ver en el próximo video. Pero sí aparece el crédito de que fueron estos autores en una publicación. De hecho, acá hay dos referencias. Acá aparece esta idea, esto de que a partir de la década del 70 los estudios acerca del apoyo social aumentaron a la par del creciente interés por sus relaciones con la salud mental. Lo dijeron tanto García Torres, García Méndez y Rivera Aragón en el 2017. Es un artículo de 3 autores en el 2017, pero también lo dijo Simet en el 88, la misma idea. O sea que los autores de este trabajo, el que estamos leyendo, el que estamos mostrando en pantalla, por ejemplo, para esta idea la encontraron repetida o, digamos, similar en 2 trabajos. En el video anterior esto también sucedió. O sea, yo no, por ahí no me detuve a lo largo del texto, pero muchas veces va a pasar que un autor, un investigador, para justificar una idea, tome más de una fuente. Y de hecho eso le da robustez al trabajo. Nos da cuenta de que la persona que hizo ese trabajo leyó bastante y encontró las mismas ideas en diferentes fuentes. En algunos casos, bueno, es una sola la fuente que tomo o que toman, y en otros son varias. Bien, seguimos avanzando en el texto. La introducción no va a ser muy distinta a lo que ya mencionamos antes, el estado del arte. En todo caso, bueno, en un artículo de validación de escala, vale aclarar que una validación de escala es aquello que se hace cuando la escala ya existe, pero en otro idioma o en otro contexto, y se pretende aplicarla en un contexto en el cual todavía no fue aplicada. Entonces se sale a campo, se toma esa escala a una cantidad de personas y se evalúa con cuestiones estadísticas y demás si efectivamente esa escala mide lo que dice medir y si lo mide con fiabilidad, ¿no? Con fiabilidad. Si esto es así, se puede concluir que la escala es válida para este contexto. Bien, luego de la introducción tenemos algún apartado que nos va a hablar de la escala propiamente, de la escala multidimensional de apoyo social percibido. Esto porque es un artículo de validación de escala, entonces, más allá de la introducción, nos tiene que contar propiamente del instrumento, quién lo creó, cuándo lo creó, cuáles son las subdimensiones que tiene, ¿no? En este caso habla de 3 fuentes del apoyo social: la fuente que viene de la familia, la fuente que viene de los amigos y de los otros significativos, ¿no? Eh, Bien, cuestiones más bien teóricas no me quiero detener con la particularidad del artículo, sino que quiero revisar la forma. Bien, luego habla de en qué países fue validada la escala. Hay un trabajo riguroso de los autores de revisar todas las validaciones habidas y por haber de la escala a lo largo del mundo. Bien, otros contextos, más allá de los países, puede ser, por ejemplo, en qué contexto, ¿no? Si fue en estudiantes universitarios, si fue con trastornos, con pacientes con trastornos psiquiátricos, si fue con adultos mayores. Bueno, nos está contando particularidades de la escala. Luego de este apartado, que hace a la particularidad de la escala, bueno, acá aparece una tabla, los artículos de validación y en general los artículos cuantitativos, también de correlación. Pero lo que nos vamos a encontrar son, además de texto,
que en el artículo anterior, el artículo de revisión, el de Prosillo y Olivera, donde teníamos principalmente texto y las citas que iban intercaladas a lo largo del texto, en estos artículos, artículos cuantitativos, además de eso nos vamos a encontrar tablas y figuras. Ya vamos a ver de qué se trata. No se asusten, no es que tengamos que, digamos, no es que vayamos a hacer un uso, digamos, demasiado complejo de las tablas y de las figuras, pero está bueno saber de qué se trata. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes trabajos. Acá están los autores de esos trabajos. Cada fila es un trabajo distinto. Los años en que se publicaron esos trabajos, el país en el que se publicó, o mejor dicho, en el que se aplicó ese trabajo, seguramente la muestra era de ese país. El tipo de muestra, en este caso adolescentes, pero también se aplicó en enfermeros, en pacientes con enfermedad coronaria. La cantidad de casos, el N es la cantidad de casos. Acá se tomaron 763, se aplicó 763 veces el cuestionario a 763 personas distintas, 150, 1018, etcétera. Y luego una serie de índices estadísticos que hacen justamente a las propiedades psicométricas de la escala. No hace falta detenernos en eso. Esto es una tabla, ni más ni menos. Bien. Luego aparece otro apartado, que es el apartado de método. Es importante entender que los artículos académicos tienen esta estructura, que no es como agarrar una revista cultural y leemos de principio a fin con el mismo interés o con la misma continuidad de un texto, ¿no? Acá puede que la introducción sea más jugosa porque nos introduzca el tema, valga la redundancia, nos haga conocer de qué se trata, nos haga conocer algo de la temática, algo de los autores principales, entonces un poco ahí nos imbuimos, nos metemos en eso. Puede que después, si de repente el apartado de método nos resulte un poco más tedioso, sobre todo si estamos buscando información para citar y para parafrasear, quizá no nos sirva mucho el apartado de método, pero si estamos trabajando en una tesis, seguramente podemos ver cómo han sido construidos los métodos de otros trabajos que nos interesan y tal vez podemos tomar algo de ahí. Bien, dentro del apartado de método tenemos el diseño de la investigación, los participantes. Básicamente esto hacia la muestra y al tipo de investigación, si fue cuantitativa, cualitativa. Las técnicas de evaluación, ¿no? Si estamos validando la escala de apoyo social, obviamente una de las técnicas fue la escala de apoyo social, por sus siglas en inglés, la Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Bien. Pero también se tomó el cuestionario de salud del paciente, y también un cuestionario de datos sociodemográficos. O sea que se tomaron tres herramientas de evaluación. Esto es así porque todo trabajo de validación de escala necesita, además de la escala que se quiere validar, tomar algún que otro instrumento, seguramente para cruzarlo, porque después hay análisis que se hacen con programas estadísticos que requieren este tipo de cruce de información. Lo vamos a dejar ahí, no nos vamos a complejizar ahora con estas cuestiones. Estamos simplemente recorriendo la estructura del artículo. Acá estamos en el apartado de método. El procedimiento, cómo fue que se realizó esta investigación, bueno, cómo se adaptó a la escala, si hubo que traducirla, si hubo que hacer una retrotraducción, si se construyó un instrumento puntual, si se tomó por internet, si se tomó en persona, en papel, bueno, una serie de cuestiones. La fecha en la cual se tomó, los aspectos éticos. Siempre que se trabaja con personas tiene que haber un apartado de aspectos éticos. Uno no puede tomarle a una persona un cuestionario sin explicarle qué es lo que se está haciendo con eso y cómo se va a usar la información, entre otras cosas. El análisis de datos, esto básicamente es de qué manera, con qué programas, ¿no? Con qué software se trabajó la información y algunas otras cuestiones también técnicas. Muy probablemente si estamos buscando artículos para escribir, si estamos en la fase de escribir un manuscrito, un trabajo práctico, una tesis, como venimos repitiendo desde el principio, y no nos vamos a detener ni en el apartado de método, ni en el apartado de análisis de datos, ni siquiera en el apartado de resultados, porque el apartado de resultados sigue siendo un apartado técnico, donde seguramente nos vamos a encontrar muchas tablas y muchas figuras, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. No vamos a explicar en este video de qué se tratan ni las tablas, bueno, un poco adelante antes, pero seguramente no nos vamos a detener en qué son las figuras. Son cuestiones que hacen a los resultados estadísticos que justifican lo que después se va a decir en la discusión en relación a si esa escala finalmente se comprobó que es válida o si hay que ajustar algo o lo que fuera en el contexto en el cual se está intentando hacerlo. Si esto fuera un artículo de correlaciones, si la persona que investigó hubiera investigado dos variables y a ver cómo se relacionan entre sí, acá también tendríamos seguramente o figuras o tablas o las dos cosas,
Y también para la hora de citar y a la hora de escribir nos centraríamos más en la introducción y en la discusión que en el apartado de métodos y en el apartado de resultados. Para los que nunca leyeron un artículo académico, puede pasar que cuando llegan al apartado de resultados digan, bueno, bien, esto es importantísimo, acá justamente me voy a encontrar los resultados, de acá voy a sacar la información que necesito. Bueno, no, en el apartado de resultados de un artículo académico, sobre todo un artículo eh, con correlaciones y con análisis estadísticos pesados, lo que vamos a encontrar, pesados en el sentido de complejidad, ¿no? Lo que vamos a encontrar es esto, gráficos, índices, información muy técnica. Por ejemplo, la validez cruzada, ¿no? Un poco algo de esto mencionaba antes, cuando se cruzan los instrumentos, etcétera. La consistencia interna de la escala. Esto es fundamental y es importantísimo, pero no hace a la escritura académica, ¿no? No es algo que nosotros, digamos, después nos sirva mucho a la hora de citar y tomar una idea central de ahí. Es algo que estemos escribiendo artículos de validación y, bueno, necesitemos cuestiones también técnicas. Bien, hecha toda esta aclaración, vamos a irnos a la discusión. Acá estamos en la discusión. ¿Qué era la discusión? La discusión era el resultado es aquello que pasó por el tamiz luego de todo el proceso de la escritura del artículo, ¿no? En este caso, un artículo empírico, un artículo con toma de datos, un artículo de validación de escala. En la discusión voy a poner en palabras claras aquello que encontré en los resultados, aquello, bueno, principalmente tengo que aclarar si la escala es válida o no es válida. Esto, spoiler alert, la escala es válida, se validó al contexto local, así que, bueno, es una escala que esto podemos usar. Pero además de eso puede que haya aparecido algún dato interesante, algo relevante. A veces aparecen cuestiones de las subdimensiones de las escalas. Entonces, si el tema que a mí me interesa investigar es apoyo social percibido, y de repente dentro del apoyo social percibido está el apoyo social, como decíamos hace un ratito, ¿no? El apoyo que viene de la familia, el que viene de los amigos, el que viene de los otros significativos, un otro significativo. Quizás puede que haya habido un hallazgo en esta investigación donde, por ejemplo, no sé, estoy inventando algo, ¿no? El apoyo social que viene de la familia eh, tiene mayor preponderancia o puntúa más alto en relación a tal o cual variable, ¿no? Bueno, eso también habría que informarlo en la discusión. Sería un hallazgo interesante. Estas cosas que se informan en la discusión, estas cuestiones que se informan en la discusión, esto es lo que nosotros podemos tomar. Es lo que podemos eh, citar, podemos seleccionar como ideas principales y llevárnoslas a nuestro propio manuscrito a la hora de hacerlas, de ponerlas en diálogo con otras, ¿no? Entonces, en general, en la introducción y en la discusión, sobre todo cuando hablamos de artículos cuantitativos, con toma de datos y demás, es donde vamos a encontrar lo más jugoso. En los otros artículos, los que vimos en el otro video, los artículos teóricos, los artículos de revisión, en cualquier momento del texto, en cualquiera de las páginas, podemos encontrar información igualmente jugosa. Bien, lo que nos encontramos al final, el apartado de agradecimientos, que no siempre está, pero en este caso está, porque además hubo financiamiento para este artículo. Y el apartado de referencias. Otra vez, miren todos los autores y todas las autoras que quienes hicieron este artículo, quienes llevaron adelante la validación de esta escala, tuvieron que leer, tuvieron que buscar, tuvieron que poner en articulación. Algunos de estos trabajos son muy técnicos y tienen que ver con el apartado de resultados y con el apartado de análisis de datos. Muchos de estos autores tienen que ver con lo que se ha hecho en investigación sobre esta misma escala en otros países, en otros contextos, en otras épocas. Y algunos de estos autores son los que aparecen en la discusión. Generalmente en la discusión igual se retoman autores que ya uno fue desarrollando a lo largo del texto, ¿no? Es raro que aparezca alguien así absolutamente nuevo en la discusión. Puede pasar, pero en general uno retoma aquello que fue desarrollando a lo largo del texto. Y como es un artículo de validación, tiene un plus, tiene un extra. Al final del PDF aparece el anexo, que es la escala que se validó. Esto no siempre es así. Los autores de este paper son autores generosos que decidieron poner al servicio del lector la escala. Entonces, si a mí o cualquiera de ustedes le interesa usar esta escala para su tesis o para una investigación que quieren hacer, la tienen acá, gratis, al alcance de todos. Después hay que pasarla a un formulario, ya sea digital, virtual, cualquier plataforma, o por escrito, imprimirla, lo que fuera, y después eventualmente salir con esta escala a campo y hacer que las personas respondan. Pero ya tengo la escala, no la tengo que deducir de lo que dice el artículo, de reconstruir o pagarla, comprarla. No todos los artículos de validación de escala traen como anexo la escala
que han validado. Pero bueno, en este caso sí, acá está la escala. Vienen las preguntas del 1 al 12. Son las preguntas que una persona tiene que responder para comprobar si efectivamente cuenta con apoyo social percibido, esa variable psicológica. Y la persona responde del 1 al 7 si está muy en desacuerdo con la respuesta, con la pregunta, o si está muy de acuerdo con la pregunta. Bien, esto lo hace en las 12 preguntas y luego esa información, imagínense, una persona sola si responde esto no es una investigación, pero si 500 personas, si 1000 personas, si 2000 personas responden esta escala, esos datos luego se pueden procesar y se pueden sacar conclusiones estadísticas, que es la manera en la que se llega a estos resultados, a estas discusiones a la hora de hacer investigación en ciencia en general, ¿no? En psicología en particular, pero en ciencia en general. Bien, bueno, esto fue entonces un artículo empírico, un artículo con un trabajo de salida a campo, en particular una validación de escala. No todos los trabajos con salida a campo son validaciones de escala, puede haber un trabajo con salida a campo que simplemente se plantea indagar en la relación de 2 o 3 o 4 variables, ¿no? Puede ser que alguno de ustedes quiera el día de mañana indagar en la relación entre apoyo social percibido, propósito en la vida y resiliencia. Entonces toma las 3 escalas en una misma batería, en un mismo compendio a una determinada población y después analiza las relaciones. Eh, Bien, o puede ser que alguien quiera escribir a nivel teórico una linda y completa revisión de literatura sobre lo que es el apoyo social percibido, como el artículo que vimos antes. Bien, hay otros formatos de artículo. Vimos revisión de literatura y un trabajo cuantitativo de validación de escala, un trabajo de psicometría. Hay otros formatos de trabajo, hay trabajos cualitativos. Por ahora nos vamos a detener